Repito la cita bíblica, Hechos 20, del 17 al 29, y dice así la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en tus manos ponemos este tiempo sagrado y santo de exposición bíblica. Señor, me pongo en tus manos, usa mi vida, pero sobre todo usa tu palabra para la edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. El sufrimiento y el servicio cristiano. El sufrimiento y el servicio cristiano. En su libro, el Dr. Dobson, en su libro, muy famoso libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuenta la siguiente historia verídica. Dice el Dr. Dobson: Chuck Fry era un joven muy inteligente de 17 años. Poseía todas las dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de la secundaria con los grados más altos de su clase, entró a la universidad, donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó ingreso a varias facultades de medicina. La competencia para que alguien fuera aceptado en una facultad de medicina era muy grande en ese tiempo y lo sigue siendo hoy. A pesar de que las probabilidades eran muy pocas, Chuck fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole. Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo, con el fin de prestar sus servicios en el extranjero para desarrollar un ministerio médico misionero entre los más necesitados. Finalmente, ese llegó a ser su plan para el futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento médico, Chuck comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había muerto. ¿Cómo podía tener sentido para los afligidos padres de Chuck? ¿Y cómo puede tener esta historia sentido para nosotros el día de hoy? Una obra de Dios tan incomprensible como esta. Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios decidió llevarse su vida? Cuando él se encontraba justamente en la flor de su juventud. Fueron muchas las personas que estuvieron orando para que él ingresara a la universidad. Fueron muchas personas las que estaban orando para que él recuperara la salud. Y el Señor contestó a estas oraciones con un no. ¿Por qué? ¿Por qué fue acortada la vida de un estudiante tan maduro, tan comprometedor, cuando existen muchas personas que son adictas a las drogas, borrachos, hombres malvados, que hacen daño a la sociedad y que son una carga para la sociedad? Y un joven como este muere, con planes de servicio al Señor, muere joven. Ni siquiera pudo terminar la carrera de medicina. Pero hay muchas historias así. Por ejemplo, el fundador del ministerio Palabra de Vida en México, un ministerio internacional dedicado al evangelismo y discipulado de jóvenes en el mundo y en Latinoamérica, cuando llegó procedente de su natal Argentina a México, empezó a trabajar y a desarrollar este ministerio aquí, perdió a su hija de 12 años en un accidente. Fue atropellada cuando ella se dirigía a un campamento cristiano.
No tiene sentido esas historias. Ayer nos enteramos con la conmovedora y nos conmocionó la noticia de que el Señor había decidido tomar la vida del misionero Gabriel Orea. Si usted no había escuchado de él, un misionero mexicano que por muchos años sirvió a Jesucristo en el país de China. Y que por muchos años también estuvo viviendo con cáncer, luchando con cáncer, y su vida y su testimonio son de gran inspiración y edificación para todos los cristianos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cuál es el origen del sufrimiento humano? ¿Por qué las personas que aman a Dios sufren? Bueno, el libro de Job, que está en la Biblia, es un libro que aborda esta pregunta. Aborda la pregunta de por qué sufre el justo, aquel que ama y teme a Dios. Sin embargo, el libro de Job en ninguna parte responde la pregunta del sufrimiento. Con toda la ortodoxia teológica de los amigos de Job, una ortodoxia teológica enfocada a justificar a Dios y a defender a Dios, no sirvió para nada, porque no había una respuesta para el sufrimiento de este hombre justo. Pero a pesar, hermanos, de todo esto, Dios tiene algo que decirnos respecto al sufrimiento. Y al pensar en el tema del sufrimiento, lo primero que debemos saber que nos es revelado en la palabra de Dios es que hubo un tiempo en el cual no existía el sufrimiento humano. No forma parte el sufrimiento del diseño original de Dios para la raza humana. La existencia del sufrimiento, sus causas y consecuencias son producto de una decisión tomada en los albores de la existencia de seres humanos en el planeta. La decisión de darle la espalda a Dios. Enfermedades, la muerte, la injusticia, la opresión, la pobreza, el hambre, la degradación ambiental de este planeta, las guerras, es obra justamente y consecuencia de una mala decisión de los hombres. El ser humano le ha dado la espalda a Dios, ha decidido darle la espalda a Dios. Pero también la Biblia nos revela que habrá un tiempo y un lugar en donde ya no existirá nunca más el sufrimiento. Y eso será cuando el reino de Dios sea consumado por Jesucristo. Pero hablando de la vida cristiana, los cristianos, también el ser cristiano está ligado al sufrimiento. Si sabemos que el sufrimiento es una experiencia común de todos los seres humanos, también lo es una experiencia común de todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo. Seguir a Cristo implica servirle. Y servir a Cristo implica estar dispuesto a sufrir y a padecer. Jesús dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nadie debe de ver el servicio cristiano como un medio de escape para evitar el sufrimiento. Si tú eres un seguidor de Jesús, vas a desear servirle. Y si deseas servirle, vas a estar dispuesto a padecer y a sufrir. Así que Pablo tenía muy claro que su llamamiento a llevar el evangelio a todos los países y a todas las naciones y a todos los pueblos era un llamamiento que llevaba implicado el sufrimiento. Y Pablo no tenía problemas, hermanos, en ponerse como ejemplo y hablar desde su experiencia. De hecho, él comúnmente decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo.
Aquí Pablo se encuentra en la ciudad de Troas. Recordemos un poco la historia. Él está en su viaje ya hacia Jerusalén, siendo portador, llevando una ofrenda para los hermanos necesitados en las iglesias de Judea. Una iglesia recolectada entre las iglesias gentiles de Macedonia y de Acaya. Y él va con ese propósito. Él quiere pasar allá el día de Pentecostés, si le es posible, y aprovechar esa fiesta judía para hacer esta entrega de este donativo a las iglesias que estaban padeciendo. Pero hace una escala en esta ciudad, en este puerto del mar Egeo llamado Troas. Y desde ahí, hermanos, se dirige a una ciudad al sur de la ciudad de Éfeso llamada Mileto. Y parece que Pablo está intencionalmente evitando pasar por la gran ciudad de Éfeso, porque sabía que los hermanos de Éfeso lo retendrían por más tiempo. Así que él evita Éfeso y llega a Mileto. Y desde Mileto, en esta escala, manda a llamar a los pastores de la iglesia en Éfeso. Y hermanos, y este es uno de los mensajes más hermosos, más edificantes y más profundos del apóstol Pablo. ¿Qué predicarles a un grupo de pastores? Normalmente yo, en esta necesidad pastoral que todos tenemos, todos los pastores, hermanos, los pastores no debemos ser gentes aisladas. Tenemos que buscar el compañerismo con otros pastores. Cuando uno le predica a pastores, uno debe tener conciencia de su audiencia. Y Pablo aquí le está predicando a un grupo de pastores. Pastores que, por cierto, no va a volver a ver, de acuerdo a su dicho. Es un discurso de despedida. Si fuera la última vez que fueras a ver a un equipo de liderazgo que tú formaste, a los cuales le dedicaste 3 años de tu vida para formarlos y ahora están en el ministerio, ¿qué les dirías? Bueno, aquí está Pablo dándoles un discurso sumamente alentador, sumamente doctrinal, de mucha advertencia, pero también sumamente conmovedor. Y en este discurso, mis amados hermanos, nos vamos a hallar por lo menos 3 predicaciones, porque hay en cada punto de su sermón, hay mucha enseñanza. Y en este primer punto del mensaje de Pablo a los pastores de Éfeso, Pablo aborda el tema de la relación que existe entre servir a Cristo y el sufrimiento. Y es que hay una relación directa entre servir a Cristo y el sufrir. Tú no puedes decir, yo quiero servir a Cristo siempre y cuando me garanticen que no voy a llorar, que no voy a padecer, que no voy a sufrir incomprensión. Eso no es posible. No importa que no seas pastor, o un llamado a misionero, o un llamado a tiempo completo. El servicio que tú desarrollas aquí en la iglesia, hermano y hermana, ese servicio está ligado también al sufrimiento. Y Pablo está hablando desde su experiencia, hermanos. Y él habla de 3 elementos. 3 elementos que vienen dentro del paquete llamado servir a Cristo. El primero de ellos, hermanos, la humildad. La humildad. Nadie que quiera servir a Cristo va a ser un siervo eficaz si no posee esta virtud cristiana, ser humilde. La humildad es la primera y básica actitud que debe tener todo servidor de Cristo. Pero la segunda es muy importante también, las lágrimas. Las lágrimas, es decir, esto hace una referencia al llanto ligado a ese sufrimiento interno. Y es que el servir a Cristo implica estar consciente de que estás en terrenos sagrados. Estás siendo un agente del reino de Dios en la tierra y no puedes ser indiferente al dolor de tus hermanos. No puedes ser indiferente a lo que le pasa al reino de Dios, a la obra de Dios. Y eso genera sufrimiento. Pero también el tercer elemento, hermanos, que vemos que va en este paquete llamado servir a Cristo es las pruebas. Cuando Pablo menciona las pruebas se refiere al sufrimiento por causas externas, a la incomprensión,
a aquellos que no van a comprender ni tu llamado, ni tu servicio, ni tu mensaje. Vamos a ver estos tres elementos en esta mañana. Primeramente, la primera virtud, la humildad, hermanos. Dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad. Esta palabra original, hermanos, es la palabra griega tapeinofrosune. Tapeinofrosune, que significa humildad de mente, humildad de alma, humildad interna, hermanos. Esto quiere decir, en otras palabras, humildad auténtica. Alguien puede aparentar humildad. Muchas personas aparentan ser humildes, pero en realidad son soberbias, ¿sí? Uno puede actuar, desarrollar un papel en la sociedad, en la iglesia, ir por la vida por algún fin que él tenga de interés, tratando de aparentar humildad. ¿No es cierto aquí como tantos políticos cuando están en campaña son famosos por ser humildes, entre comillas? Muy típica la escena de los políticos, no sé si siga esa práctica o no, de que cuando están en campaña, ahí van con la comitiva en la ciudad, si pasan por una plaza, llegan con uno de estos personas que bolean zapatos en el parque, y ellos se sientan y le bolean el zapato al bolerito, ¿no? Y dicen, qué humilde es este candidato, ¿verdad? Vamos a votar por él porque es humilde. Bueno, ahí estamos nada más aparentando humildad, porque cuando llegan al poder, la humildad se les acabó, ¿verdad? No estamos hablando de la apariencia de la humildad, estamos hablando de la humildad interna, la humildad de corazón, la humildad genuina. Pablo no era humilde en apariencia, Pablo era humilde en verdad. No pretendía ser humilde, era humilde. La humildad es lo contrario a la arrogancia, a la soberbia. Una persona humilde tiene un concepto muy equilibrado de sí mismo. Los humildes no andan buscando la adulación de la gente. No andan buscando que la gente los alabe, los admire, los apruebe. Los humildes no son personas que basan su valía en estar humillando a los demás o insultando a los demás. No pisotean la dignidad de nadie. Las personas humildes son personas felices, son las más felices del mundo porque la humildad está ligada a la felicidad, a la seguridad de tu personalidad. Son seguros de sí mismos. De hecho, una persona soberbia es una persona insegura. Totalmente segura, tiene problemas esa persona de personalidad. Las personas soberbias son inseguras, son acomplejadas y son infelices, no son dichosas. La humildad nada tiene que ver con el nivel socioeconómico, mis amados hermanos, porque a veces decimos, ¿sabes qué es una persona humilde? Hablando de su posición socioeconómica. No tiene que ver. Hay personas con una posición holgada que son mucho más humildes que personas que están con carestías, y hay personas con muchas carestías que también tienen grandes problemas con su actitud de soberbia y arrogancia. La humildad es una virtud cristiana que se adquiere a través de la regeneración del Espíritu Santo. Cuando tú confiesas a Cristo como Salvador, viene el Espíritu Santo a morar y es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23 la menciona como parte del fruto del Espíritu, humildad y dominio propio. La humildad es un rasgo que muestran aquellos que aman con el amor de Dios. Aquellos que conocen el amor de Dios van a mostrar humildad. En 1 Corintios 13:4 dice, el amor ágape, el amor de Dios, es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El ser humano no es humilde por naturaleza, mis amados. De hecho, la tendencia natural humana, ¿cuál es? A la soberbia, a que me alaben, a que me admiren, a que me aplaudan. Esa es la tendencia natural, pero la humildad viene cuando tú conoces a Dios. La humildad es una marca de los escogidos de Dios. En Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y
paciencia. Es una marca de los escogidos de Dios. Los humildes son receptores de la gracia de Dios, y quienes no la poseen reciben el rechazo divino. En 1 Pedro 5:5 lo dice esto claramente. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres gozar de la gracia de Dios? Sé humilde. Pero sobre todo, la humildad es una virtud que certifica al verdadero ministro de Jesucristo. 1 Timoteo 6:11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. En Tito 1:7 también, hablando de esto, dice: el obispo, es decir, el pastor de una iglesia, tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, no borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Pero notaron esto: no arrogante. No puede haber un ministro de Cristo con soberbia. Hermanos, muchas veces cuando una persona es soberbia, cuando una persona no es humilde, tiene la actitud de aquella tortuguita que dicen que una tortuga, pues es un cuento, una fábula, ¿verdad? Cuando la migración de las aves, una tortuga quiso volar, era su sueño, y entonces le pidió a dos aves que le ayudaran y les diseñó un plan. Oigan, vengan, yo quiero volar, ese ha sido mi sueño, dice la tortuga a estas dos aves. Miren, les propongo un plan, les dice la tortuga. Miren, aquí tengo una vara de un árbol. Tú con tu pico tomas de un extremo, le dice a un ave, y tú le dice a la otra ave, con tu otro pico tomas el otro extremo. Y yo con mi trompa de tortuga voy a ir tomando, voy a ir asida de esta rama, y ya, voy a poder ver ese panorama que ustedes ven desde las alturas. Órale, pues, estuvieron de acuerdo, y entonces iba volando, y se le cumplió su sueño. Iba volando la tortuga por los aires, y oyó que unas personas comentaban: ¿ya vieron eso? Ahí va una tortuga. ¿A quién se le habrá ocurrido esa magnífica idea? Y la tortuga no se aguantó las ganas y abrió la boquita y dijo: fui yo. Pero pues grande fue su caída y grande fue su vergüenza, ¿verdad? Muchas veces nosotros no nos aguantamos las ganas de ser admirados, de ser adulados, de ser aplaudidos. Hermanos, no seamos como la tortuguita. La humildad y la soberbia no se pueden esconder por mucho tiempo. Cuando alguien es verdaderamente humilde, hermanos, todo el mundo lo notará. Cuando alguien solamente aparenta humildad, muy pronto todos notarán que está actuando, que se trata solamente de una actuación como de un actor de Hollywood. Amado y hermana, no fijamos humildad, seamos verdaderamente humildes, como dice Pablo, con toda humildad. Desarrollemos esa virtud cristiana, hermanos. Miren, en el ejemplo de Jesús, nuestro Señor, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, el gobernador del universo, el creador del universo, Jesucristo mismo. Dice el apóstol Pablo: haya en vosotros, en ustedes, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Y Jesús lo dijo, hermanos. Jesús dijo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Vivimos hoy en una sociedad enferma emocional y mentalmente, atribulada, llena de estrés, llena de ansiedad. Los problemas mentales
de depresión, de crisis de ansiedad se han multiplicado y son cada vez más comunes. Son la epidemia que vendrá después de que acabe esta epidemia. ¿Cuál es el remedio definitivo para estos problemas del alma, de la psique humana, hermanos? Ser humildes. Lo dijo Jesús. Aprendan de mí, lleven mi yugo y sean humildes y hallarán descanso para sus almas. ¿A quiénes les dice eso? A todos los trabajados y cargados y atribulados. Está describiendo a la sociedad del siglo XXI, hermanos. Está describiendo a la mayoría de las personas del día de hoy. Ser humildes. El ser humilde está ligado a la paz mental y emocional. Pero hay otro elemento implicado en servir a Jesucristo, y es las lágrimas. Dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con muchas lágrimas. Dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Esta es una clara referencia al llanto, pero no al llanto de gozo, porque se puede llorar de alegría. Aquí está hablando del llanto ligado al sufrimiento. Esa situación interna que nos conmueve a tal grado que nos hace padecer y nos hace derramar llanto. Hay personas más proclives al llanto que otras, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando el sufrimiento llega a ser muy agudo, hasta el más fuerte llega a llorar y a derramar lágrimas. Si tú vas a servir a Cristo y si tú sirves a Cristo, de algo puedes estar seguro, hermano y hermana: sufrirás y llorarás. Sufrirás y llorarás. El máximo ejemplo, hermanos, aquí es nuestro mismo Señor Jesucristo, Él le fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, específicamente a Isaías, que dentro de todos los atributos que tendría el Mesías, que vendría a sentarse para siempre en el trono de David, sí sería libertador, sí sería el redentor, sí sería aquel rey gobernador del universo al cual vendrían todas las naciones a adorarle. Pero antes de sentarse en su trono, le fue revelado a Isaías que este Mesías, antes de sentarse en su trono, sería un siervo sufriente, padecería, sería incomprendido, sería rechazado, sería burlado, sería azotado, sería muerto, pero sería resucitado también. Así que Jesús mismo, hermanos, es el ejemplo máximo del sufrimiento. Por eso los cristianos, hermanos, la fe cristiana, una diferencia que tiene la fe cristiana con todos los otros credos religiosos del mundo, es que nosotros creemos en un Dios sufriente, en un Dios que conoció y conoce en experiencia propia el sufrimiento. En Cristo, nuestro Redentor, quien padeció. Pero también, hermanos, si Cristo sufrió, también sus seguidores y sus servidores también tenemos que estar dispuestos al sufrimiento. Cuando Cristo comisionó a Pablo como apóstol, él dijo esta expresión: yo le mostraré, hablando de Pablo, que cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Noten esto: cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, cuando visitaba las iglesias, les anunciaba y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Quizá usted haya escuchado este término, la generación de cristal. Se refiere a los que han nacido a partir del año 2000 a la fecha, ¿sí? Los jóvenes. Bueno, este es un término que se le atribuye a la filósofa española Montserrat Nebrera. Y se refiere justamente a esa fragilidad. Esto del término cristal se refiere a una fragilidad o capacidad de romperse fácilmente, en una clara referencia
a que es una generación sobreprotegida, ¿sí? Es decir, una generación a la cual se ha buscado que no sufran. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando éramos niños, pues nosotros jugábamos en la calle con los vecinos y todo, y los papás adentro de la casa y nadie se preocupaba, ¿no? Ahora, pues aunque viva uno adentro de un fraccionamiento, por nada, casi no se ve ya niños jugando en la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una sobreprotección. Y al parecer, de acuerdo a esta teoría de la generación de cristal, esta generación tiende a ser un poco más inseguros, inestables y con poca tolerancia a la crisis y al sufrimiento. Y aunque esto parece una crítica muy fuerte a la juventud de hoy, la verdad es que detrás del término hay un gran elogio para esta generación, porque esta sensibilidad ante esta generación es mucho más sensible ante las injusticias y lo ha hecho una generación más crítica y más proactiva y activa para generar cambios en el mundo. Pero es un hecho, hermanos, que el sufrimiento es una realidad de la existencia humana. Vamos, a nadie que viene a este mundo se le puede garantizar nunca sufrirás. Es una realidad y hay que afrontarla de una manera sabia esta realidad. Bueno, en la experiencia cristiana, en el servicio cristiano, el ministro de Dios enfrentará el sufrimiento en muchas ocasiones, incluso derramará lágrimas como lo hizo Pablo. Si tu visión de vida, amado y hermana, es evitar el sufrimiento, y bueno, eso es hasta insistivo, no es del todo malo el evitar el sufrimiento, pero no veamos la vida cristiana como una vía de escape para no sufrir. Eso de pare de sufrir es una vacilada. No existe tal teología en el Evangelio, ¿sí? Sufrirás. Y si eres cristiano, probablemente hasta un poco más. Pero miren qué maravilloso el consuelo de Dios. Apocalipsis 21:4. Si puede ir a ese pasaje, vaya a ese pasaje y escuche. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y aunque esto, hermanos, parece que está hablando de un futuro muy lejano y muy distinto a la realidad que estamos viendo, hermanos, la Biblia habla que este mundo, este planeta, incluyendo a los seres humanos, gime como una mujer que está de parto. Y cuando está en lo más intenso de los dolores, viene la maravilla del nacimiento. Hermanos, Cristo no tarda en venir e implementar su reino y acabar para siempre con el mal, el pecado y el dolor. Leíamos hace rato, hermanos, ese Salmo 56, lo leíamos durante el culto como lectura de adoración. Y les invito a ir al Salmo 56, versículo 8, hablando de las lágrimas de Pablo. Vean cómo, hermanos, las lágrimas del cristiano no pasan ninguna de ellas inadvertidas para nuestro Dios. Vean qué manera tan hermosa, de una forma poética están expresadas esta gran verdad. Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué es la redoma? Era un jarrito con un cuello estrecho que se usaba en la antigüedad. Pero el oficio de plañideras, ustedes han escuchado de ese oficio quizá, ya no se usa, pero hace pocas generaciones, incluso en México, se contrataban a mujeres, suena muy tétrico, pero se contrataba realmente a mujeres, y en esta época también, en aquella cultura en la que se escribió este salmo, para un funeral, se contrataban para llorar y para estimular el llanto entre los asistentes al funeral. Suena macabro, yo lo sé, pero era una realidad. ¿Y cuál era
la evidencia de que habían cumplido con su trabajo? Bueno, las lágrimas de la plañidera eran vertidas en esta redoma, en este jarrito. Y entonces iban con quien lo contrató y aquí están mis lágrimas. Vean, hermanos, aquí le está diciendo el salmista, pon mis lágrimas en tu redoma. Lo que está enfatizando el Salmo 56 es que ninguna vez que has llorado por sufrimiento, Dios ha estado ausente. Cada lágrima, cada llanto que has tenido, lo tiene anotado, dice aquí, en su libro Dios. Qué maravillosa verdad, hermanos. Cada lágrima que el apóstol Pablo derramó por el sufrimiento de su ministerio, Dios lo tenía presente. Dios no es insensible al dolor de sus siervos, hermanos. Dios está contigo cuando lloras en silencio, cuando sufres la incomprensión. Pero también, hermanos, vayamos a este tercer punto, ligado al servicio de Cristo, las pruebas. Dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y esto se refiere al sufrimiento debido a causas externas, a agentes externos. La idea de esta palabra pruebas es la palabra griega peirasmos, es la de alguien que es sometido a un examen o a una evaluación con solamente dos opciones de resultado: aprobado o reprobado. Por supuesto que las pruebas de las que Pablo habla aquí se refiere a esas adversidades que vienen de gente que no comprende y que no simpatiza con su ministerio y con su mensaje. Las acechanzas de los judíos. Hermanos, hemos visto en esta serie de predicaciones del libro de los Hechos, prácticamente en cada ciudad que el apóstol Pablo visitaba, la comunidad judía, después de un tiempo de escucharlo, se iba contra él y contra su mensaje, incluso intentando quitarle la vida, hermano. Y esto, hermanos, es desgastante, que vez tras vez que tú vas predicando, es posible que sea la última vez, la última ciudad que tú visites en tu viaje misionero. Pablo hace un desglose de estas acechanzas en 2 Corintios capítulo 11. Vaya conmigo. Leo desde el 23, 2 Corintios 11, 23. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Quieres servir a Cristo? A esto te puedes enfrentar. A este tipo de experiencias debes de estar dispuesto a vivir y a sufrir. Las pruebas son situaciones adversas que Dios pone en nuestra vida para hacernos crecer en la fe y en la fidelidad de Dios. No te preguntes por qué estoy pasando por esta prueba, por qué esta incomprensión de esta gente. Mejor pregúntate, ¿para qué? Las pruebas, hermanos, no son agradables para nadie. Sin embargo, somos llamados a pasar por ellas con una actitud correcta. Miren, Santiago en su epístola dice que la actitud correcta debe ser con sumo gozo. Y ahora Santiago se está basando en el sermón del monte, porque Jesús dijo en Mateo 5,
11 y 12, en su sermón del monte, dijo: bienaventurados serán cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús y qué está repitiendo Santiago? Que cuando me persigan, me ataquen, me agredan por causa de Cristo, de su justicia, de su reino, ¿me alegre? Como que no tiene sentido el que algo que me causa aflicción, que me causa sufrimiento, deba ser causa de gozo, pero es justamente lo que está diciendo. Ahora, el gozo no está en el hecho de volvernos masoquistas y tratar de encontrar la exquisitez del dolor. No se trata de eso. Sufrimos y padecemos y lloramos y experimentamos el dolor. Pero el gozo del que habla no está en el dolor en sí, sino en el resultado que vendrá después de la prueba. Porque sabemos, y eso lo dice Santiago, después de que dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, dice el 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, la causa del gozo no es la prueba en sí, sino lo que produce la prueba, que es la paciencia. Hemos visto que la humildad produce en nosotros descanso para nuestra alma. Esa paz que tanto necesitamos y tanto anhelamos en tiempos de crisis y siempre. Y en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús, hermanos, dijo que nuestro llanto nos permite experimentar el consuelo divino. Jesús dijo: aprendan de mí y yo les daré descanso. Y ahora, hermanos, las pruebas nos producen esa longanimidad de ánimo, es decir, constancia de ánimo ante las adversidades. Entonces hay todo un ciclo. Si yo soy humilde, voy a pasar por pruebas que a la vez la prueba me va a dar la paciencia para lograr soportar las mismas pruebas. ¿Qué motiva a un campesino a levantarse temprano y trabajar ahí con el arado, con intensidad? Lo motiva el fruto. ¿Qué motiva a un estudiante universitario a desvelarse para cumplir con los trabajos y las tareas, hermanos? El lograr un título universitario y de esa manera tener acceso a una mejor calidad de vida. ¿Qué motiva a un servidor de Cristo a soportar las pruebas y las incomprensiones de las personas? El fruto que hay detrás de esa prueba. Lo más importante, escucha esto, mi amado y hermano y hermana. Lo más importante de una persona no es lo que hace, sino lo que es. Más importante que tu trabajo es tu carácter. Y el carácter maduro, el carácter íntegro, solo se forja con las pruebas. No hay otro medio. No es con el estudio, es con las pruebas. Por eso cuando viene la prueba, nos podemos gozar no en la prueba en sí, sino en lo que va a producir esa prueba. Los cristianos, a diferencia del resto de las religiones, como ya lo mencionaba, hermanos, creemos en un Dios sufriente, en un Dios que sufrió, que experimentó el sufrimiento. Cristo encarnado, hermanos, es el máximo ejemplo. No por nada, el símbolo cristiano desde la antigüedad no ha sido ni el pesebre, ni la barca de enseñanza, ni siquiera la tumba vacía o el trono reinante de Cristo, sino la cruz. La cruz. Porque la experiencia del sufrimiento humano apunta a la cruz del Calvario, a la cruz de Cristo, al Dios sufriente, al Dios que sabe sufrir y que experimentó el sufrimiento con la mejor actitud que se debe soportar. La cruz de Cristo nos habla no solamente del sufrimiento, sino de una esperanza. Porque debido a que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, hay una esperanza para ti y para mí.
Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y renunciamos a esa vida pecaminosa y creemos solamente en Él, ponemos nuestra fe en su sacrificio, nosotros tenemos esperanza de un reino en donde no existirá nunca más el sufrimiento. Nuestras lágrimas serán enjugadas de nuestros ojos y seremos consolados por toda la eternidad por nuestro Dios. La pregunta para ti, yo no sé cuál sea tu sufrimiento el día de hoy, no sé cuál sea la prueba por la que estés pasando, cuál sea el dolor, pero seguramente todos aquí hemos pasado por pruebas duras. Hemos experimentado lo agudo del dolor emocional, físico, de todo tipo. Aquí, déjame decirte, el consuelo definitivo para tu sufrimiento se encuentra en el sufrimiento del Hijo de Dios, en la cruz, en la cruz, en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre, para siempre feliz con Él seré. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Has experimentado justamente ese consuelo en medio del dolor? ¿Por qué Pablo se gozaba en servir a Cristo sabiendo todo lo que había padecido por Él? Porque él sabía que hay un reino prometido por el cual vale la pena todo, toda prueba, toda incomprensión, todo dolor, toda persecución, todo sufrimiento. Pero para esto necesitas entregarle tu vida a Jesús. Si tú no estás seguro de haber recibido el perdón de tus pecados, acude a Cristo. Ve a Cristo crucificado y entiende que eso fue por ti. Ese era tu lugar y Cristo lo ocupó por ti. Entrégale a Él tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque no tenemos respuestas para el sufrimiento, la realidad del sufrimiento humano. Es algo que no es grato para nadie, Señor. Pero de algo estamos seguros, que un día tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, Señor. Y no existirá en tu reino ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento. Gracias te damos por esa seguridad y esa esperanza para quienes estamos en Cristo. Permite que hoy, que tu palabra y tu mensaje ha sido predicado, que muchas personas entreguen su vida a Jesús, lo confiesen como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida, Señor, y comiencen una nueva relación personal contigo. Padre, en tus manos ponemos la obra y el fruto de esta predicación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, más hermanos.